Bendiciones, amados. En el video anterior estuvimos viendo cómo el señorío de Cristo, el señorío de Dios, había afectado, impactado la vida de Santiago al punto de que esa era su identidad y sobre esa base él escribía la carta a aquellos creyentes dispersos en todas las 12 tribus de Israel, dispersos obviamente por razones de persecuciones y dificultades que estaban experimentando. Y en esta ocasión quisiera dar continuidad a este tema, a este tópico, con respecto al señorío de Dios en nuestras vidas y a Dios como nuestro punto de partida, hablando entonces sobre los siguientes versículos de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Quisiera leerlos para que estemos en contexto. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta ocasión quisiera pues ver con ustedes estos tópicos, quizás desglosar brevemente estos versículos para continuar entonces creciendo en el entendimiento de por qué o de cómo nos afecta este nuevo mindset del que estamos hablando, de esta nueva digamos, como visión, punto de vista respecto a cómo debe afectar nuestras vidas y una vez más todo nuestro ser y cómo debe guiarnos a crecer y a desarrollarnos en los diferentes aspectos de nuestra vida, el hecho de tener como punto de partida, como fundamento a Dios y su señorío sobre nosotros. Bueno, entonces quisiera comenzar con estas primeras dos palabras de Santiago 1:2. Él habla primero, hermanos míos. Primero recuerden que todo posibilidad de altanería, de gloria, él la ha abandonado en el versículo 1 al reconocer que él no es más que un esclavo del Señor. De hecho, en el original es esa justamente la palabra que él usa, el término dulos, esclavos. Es como él, una vez más, proyecta el señorío de Cristo sobre él y esa es su persona. Entonces, no es extraño que él comience entonces el versículo 2 con estas palabras. Hermanos míos, yo estoy a un nivel horizontal con ustedes, no soy superior a ustedes y desde este punto de partida es que quiero entonces hablar con ustedes y hacerles saber este mensaje que es muy importante para toda la iglesia. ¿Cuál es el próximo punto? Luego de saludarles, digamos, o de aproximarse a ellos con estas primeras dos palabras, él está hablando entonces de un gozo extraño, un gozo que para nosotros debería ser o sería en condiciones normales chocantes. Él dice, em, tened por sumo gozo cuando, entonces viene ahí la situación, cuál es el momento de nosotros estar en sumo gozo. Bueno, él dice, cuando os halléis con diversas pruebas. ¿Qué son las pruebas? Sino situaciones de dificultad en las que muchas veces nos encontramos por diferentes motivos. El abanico de posibilidades de pruebas son demasiado amplias como para nosotros quizás dar detalle de todo esto en este corto video, pero puede ser quizás la batalla con respecto no sé, una situación laboral, un proyecto de estudio, la pérdida de un ser querido, encontrarte batallando con una adicción probablemente o con una situación matrimonial o de crianza difícil. Todas estas son posibilidades de prueba que muchas veces el Señor permite en nuestras vidas. Algunas veces como sencillamente y lamentablemente como fruto de nuestra desobediencia en muchas ocasiones y son estos los resultados de aquello y muchas veces son sencillamente situaciones que el Señor permite que vivamos para trabajar en nuestra vida, para fortalecernos, para hacernos crecer, como vemos en otras porciones de la Biblia. De manera que estas son las pruebas, esas circunstancias difíciles que tienen un propósito, como vamos a ver más adelante, pero que aún a través del dolor y de la dificultad o del reto que puedan suponernos, si estamos partiendo del punto de vista de Santiago, si tenemos como a Dios como nuestro punto de partida, igual que Santiago, entonces la visión, la, la,
apreciación que tendremos de la prueba será distinta y por eso, a pesar de la prueba, podremos estar en gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es Señor, tiene control de todo y por ende tiene un propósito con cada cosa que nos permite experimentar, aun cuando la experimentamos como resultado de una falta nuestra, inclusive. Entonces, cuando tú te encuentres en prueba, y mira qué interesante que él dice, cuando se dicen diversas pruebas, o sea, no está hablando de que vendrá una prueba, la superaremos y luego vendrá la segunda como si fueran niveles de un videojuego. No, 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 no. Podemos hallarnos en diversas pruebas, inclusive simultáneamente, y aún así, aunque esto suponga mayor dificultad, no supondrá menor control de Dios sobre las circunstancias. De manera que es muy importante que tengamos eso en mente y eso entonces, una vez más, va a cambiar nuestra percepción de la dificultad. Dios está en control. Recuerda, si tienes eso en mente, podrás tener igualmente presente siempre que por la razón de que Dios está en control, podemos gozarnos aún en medio de ellas. La prueba entonces es una prueba de nuestra fe, como dice Santiago. Por lo mismo que acabamos de decir, no voy a abundar mucho, pero si nuestra fe está en el lugar correcto, entonces nuestra apreciación de la situación estará también en el lugar correcto. Y eso no se queda allí, sino que también eso va a traer un resultado de beneficio para nosotros en nuestras vidas y por eso entonces se introduce el resultado de pasar la prueba. ¿Qué es eso? Es crecer en paciencia. Así dice el verso 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de aprender a descansar en ese Dios que es nuestro fundamento, que es nuestro sustento, nuestro punto de partida, creyendo que Él tiene control sobre todo, de manera que los resultados, a pesar del proceso de dolor, serán beneficiosos para nuestras vidas. Lo vea o beneficioso para el plan de Dios, porque quizás no veamos el resultado. Muchas veces se trata de cosas que escapan a nuestro escenario de acción. Sin embargo, Dios trae un resultado que le glorifica y que termina entonces redundando en su gloria. Entonces, nosotros deberíamos darle la bienvenida a eso. De eso se trata, una vez más, tenerlo a Él como Señor. Entonces, ¿nos podemos encontrar en diversas pruebas? Sí. Podemos superar las pruebas con la ayuda y con la confianza en que Dios tiene control de todo esto. Sí. Hay un resultado también a nivel personal directo en cuanto a mi madurez. Sí. ¿Qué es esto? La paciencia. Y entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues que la paciencia, entonces, ejercitarnos en la paciencia nos ayuda a prácticamente ejercitar todo lo prudente, am, todo lo positivo en nosotros. La paciencia toca todos los diferentes aspectos de aquello en lo que Dios quiere que crezcamos. Y entonces, si tú eres, y no quiero irme quizás muy nerdy en esto, pero si tú eres la suma de diferentes partes y cada parte se ejercita en la paciencia, pues entonces la paciencia es un recurso que Dios utiliza para ayudarte a crecer en esa estatura del varón perfecto que Dios quiere que alcancemos. Entonces, por eso es que cuando el versículo dice, más tenga la paciencia, su obra completa, ¿verdad que sí? Que afecte de manera correcta en todos estos aspectos en los que debemos ejercitarnos para poder ser pacientes, entonces eso nos lleva a ser perfectos y cabales, a crecer en ese estándar, a madurar y por ende entonces ser un hijo o una hija de Dios más edificado, más empoderado con respecto a tener conciencia de la obra de Dios en nuestras vidas, pero también más justos, también más sabios, etcétera, etcétera. Entonces, el que crece en el ejercicio de la paciencia
se acerca más espiritualmente a Dios, obviamente, porque debe estar descansando en Él, orando, leyendo la palabra. Todos estos son elementos para poder alimentarnos en ese ejercicio de paciencia. Y luego entonces veremos cómo, creciendo en paciencia, descansando en Dios, apelando a Él, ejercitando nuestra devoción a Él. Todos estos elementos son necesarios para poder realmente tener un genuino ejercicio de paciencia. Entonces nos daremos cuenta que teniendo a Dios no nos falta nada. Es muy, muy, muy importante que tomemos esto en cuenta. El ejercicio de la paciencia es el ejercicio de todos aquellos elementos de nuestra vida que nos llevan a direccionar todas nuestras flechas, todo nuestro enfoque, nuestra atención a Dios. ¿Cuál es, digamos, el corazón de esto? Que Dios es Señor, que nosotros descansamos en su providencia, en su soberanía, en su buena voluntad, en sus planes perfectos. Eso desarrolla en nosotros la esperanza certera de que Dios tendrá un fin bueno, perfecto para todo aquello que Él que emprende, aún cuando nos ha tocado probar quizás la medicina con un mal sabor, mientras Él está obrando su plan, que al final tendrá como resultado de la perfección de sus santos, el crecimiento de su pueblo, el avance de su reino y la gloria de su nombre. De manera que recordemos una vez más el señorío de Dios en nuestras vidas. Nos ayudará siempre a crecer en paciencia, a crecer en todos nuestros aspectos, a crecer en ese nivel de perfección que se refiere a la madurez, la edificación de nosotros como creyentes, porque estamos teniendo también la correcta percepción de Dios, aún en medio de las más difíciles de las circunstancias. Dios te ama, Dios tiene control de todo, Dios obra en favor tuyo, como dice su palabra, aunque muchas veces quizás no lo percibes o no lo estás viendo, Él está en control. Él quiere lo mejor para sus hijos. Recuerda que solo en Él podemos alcanzar ese desarrollo, ese crecimiento, esa perfección, esa madurez que Él quiere que alcancemos y Él está allí dispuesto para servirte a ti, para guiarte a esos lugares de satisfacción, de plenitud. Apela a Dios. Recuerda, ríndete a Él. Reconoce su señorío sobre ti. Dios quiere bendecirte de manera que ven a Él. ¿Mm? Seas cristiano o no, esto es una invitación que nos toca a todos nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo.